Hola, ¿qué tal amigos? En el día de hoy les estaremos hablando sobre el proyecto Genoma Humano. Siendo el proyecto Genoma Humano un tema de bastante trascendencia, es importante tener claro el concepto de lo que es el genoma. Cabe destacar que al conjunto de genes lo denominamos genomas, es decir, es la información genética de un ser viviente. El que ya descifrado nos dará a conocer la esencia de nuestras características. Pues el genoma es un concepto que se refiere al contenido genético de un organismo y vale decir toda la información que se encuentra en el núcleo de las células, pues codificada en el caso de los seres humanos como una complicadísima secuencia de ADN, desconocido hasta antes de 1944. Pues todos los seres humanos tenemos una carga genética, es decir, todos tenemos un conjunto de genes que podríamos denominar defectuosos y que son responsables de que suframos alguna enfermedad. Por eso, tener la secuencia completa del genoma nos va a permitir identificar aquellos genes malos. Con relación a las características, pues si bien las células son la forma de vida más pequeña, estructuras definitivamente más diminutas se hallan en su interior. De estas, pues los genes son elementales. El ADN es un ácido nucleico que lleva a cabo la codificación de instrucciones necesarias para articular las proteínas, pues que son moléculas constituidas por sustancias más simples. Las proteínas son completamente necesarias para la mayoría de las funciones humanas y para la formación de estructuras como lo que es el cabello y los huesos e incluso de las células. El ADN está compuesto por 4 tipos de bases, que vendría siendo la timina, la citosina, la guanina y la adenina, que cuando se enlaza forman nucleótidos. La citosina siempre se une a la guanina y la timina a la adenina, de modo que las bases se unen a un grupo fosfato y a un anillo de desoxirribosa, lo que forman nucleótidos. Pues en los humanos los nucleótidos forman 2 hebras complementarias, que vendrían siendo las hebras de ADN, que se enrollan una alrededor de la otra y crean una especie de espiral, que es conocida como doble hélice de ADN. Pues los genes en realidad son segmentos del ADN y llevan la información genética. Pues para caber en el interior de cada célula, el ADN debe estar empaquetado, de forma que se enrolla hasta conformar estructuras llamadas cromosomas. Las células de los seres humanos, cabe destacar que poseen 23 pares de cromosomas, lo que hace un total de 46 cromosomas, en donde un juego proviene de la madre y el otro es herencia del padre. Pues esta herencia genética se debe al proceso de meiosis. Y pues bien, el genoma humano vendría siendo el conjunto de información genética que se codifica como secuencias de ADN en el interior de los cromosomas y por ende en el núcleo de cada una de las células. Cabe resaltar que de los 23 pares, 22 contienen información genética en general, pero el par 23 es el que determina el sexo del individuo. Las mujeres poseen 2 cromosomas X, en tanto los hombres tienen un cromosoma X y uno Y. ¿Qué es el proyecto Genoma Humano? El proyecto Genoma Humano fue un proyecto de investigación científica con el objetivo importante de determinar la secuencia de pares de bases químicas que componen el ADN e identificar todos los genes de un genoma humano promedio,
desde el punto de vista tanto físico como funcional, incluyendo los genes que codifican proteínas y los que no codifican. Con este proyecto se pretende llegar a descifrar toda la información o recetas que se poseen en cada uno de los cromosomas e interpretar su significado, regulación y funcionamiento en las respectivas condiciones normales y patológicas, y posteriormente utilizar todos estos conocimientos en beneficio de la humanidad para poderlas reparar en el caso de que se estropeen en el transcurso de nuestras vidas. Historia. En febrero del 2001, el proyecto del genoma humano publicó sus resultados a la fecha, una secuencia completa al 90% de los 3.000 millones de pares de bases en el genoma humano. El consorcio del proyecto Genoma Humano publicó sus datos en el volumen del 15 de febrero del 2001 de la revista Nature. El proyecto tuvo sus orígenes ideológicos a mediados de la década de los 80, pero sus raíces intelectuales se remontan mucho más. Alfred Sturtevant creó el primer mapa genético en 1911. El primer paso decisivo en el análisis del genoma molecular y en gran parte de las investigaciones biológicas moleculares del medio siglo pasado fue el descubrimiento de la estructura del doble hélice de la molécula del ADN en 1953 por Francis Crick y James Watson. A mediados de la década de los 70, Frederick Sanger desarrolló técnicas para secuenciar el ADN. El Departamento de Energía de los Estados Unidos, con intención de obtener datos sobre la protección del genoma contra los efectos mutágenos de la radiación, es decir, mutaciones genéticas, se involucró en 1986 y estableció un proyecto inicial del genoma en 1987. En 1988, el Congreso de los Estados Unidos financió tanto al Institutos Nacionales de la Salud como al Departamento de Energía para embarcarse en una exploración más a fondo de este concepto, y las dos agencias gubernamentales formalizaron un acuerdo al firmar un memorando de entendimiento para coordinar investigaciones y actividades técnicas relacionadas con el genoma humano. James Watson fue nombrado director del componente del Instituto Nacional de la Salud, que recibió el nombre de Oficina de Investigación del Genoma Humano. Al siguiente año, la Oficina de Investigaciones del Genoma Humano se convirtió en el Centro Nacional para Investigaciones del Genoma Humano. En 1990, la etapa de planificación inicial fue concluida con la publicación de un plan conjunto de investigaciones. Este plan inicial de investigaciones estableció metas específicas para los primeros 5 años de lo que en aquel entonces se proyectó como un trabajo de investigación de 15 años. En 1992, Watson renunció y Michael Gottesman fue nombrado director en funciones del centro. El siguiente año, Francis Collins fue nombrado director. De hecho, una gran parte del trabajo inicial del proyecto Genoma Humano fue dedicada al desarrollo de mejores tecnologías para acelerar la aclaración del genoma. Asimismo, en 1993, el Centro Nacional para las Investigaciones de Genoma Humano estableció una división de investigación intrainstitucional en la que se desarrolla y utiliza tecnologías genómicas para estudiar enfermedades específicas. Para 1996, 8 institutos y centros de institutos nacionales de salud también habían colaborado para crear el Centro para la Investigación de Enfermedades Hereditarias para el estudio de la genética de enfermedades complejas. En 1997, el Centro Nacional para Investigaciones del Genoma Humano fue acreditado plenamente como Instituto de Institutos Nacionales de Salud, convirtiéndose en el Instituto Nacional de Investigaciones del Genoma Humano en 1997. Collins continuó siendo el director del nuevo instituto. En 1998 se anunció un tercer plan de 5 años, una vez más en la revista Science.
En junio del 2000 se anunció que la mayoría del genoma humano había sido de hecho secuenciado, seguido por la publicación del 90% de la secuencia de los 3.000 millones de pares de bases del genoma en la revista Nature en febrero de 2001. Objetivos del proyecto Genoma Humano. Desde el principio de la investigación se propuso desarrollar el PGH a través de dos vías independientes pero relacionadas y ambas esenciales. Secuenciación. Se trata de averiguar la posición de todos los nucleótidos del genoma, cada una de las 4 posibles bases nitrogenadas típicas de ADN. Cartografía o mapeo genético. Consistía en una de las localizaciones de los genes en cada uno de los 23 pares de cromosomas del ser humano. Los objetivos concretos del proyecto fueron identificar y mapear los 3.000 o 40.000 genes que se calculan que existían en el ADN de las células del cuerpo humano y construir un diagrama descrito de cada cromosoma humano. Determinar las secuencias de los 3 billones de bases químicas que componen el ADN humano. Almacenar la información resultante en una base de datos y desarrollar herramientas eficientes para iniciar nuevas investigaciones biológicas. Desarrollar paralelamente estudios en otros organismos seleccionados, principalmente microorganismos, permitiendo desarrollar tecnologías que posiblemente una mejor interpretación de la compleja función de la genética humana. Información comparativa. Estudiar aspectos legales, sociales y éticos que desvienen de la aplicación práctica de esos resultados. Prevenir, tratar y curar dolencias, medicina preventiva y predictiva. Estos objetivos interrelacionados como elementos fundamentales a los investigadores, que son los que generan el nuevo conocimiento, la comunidad empresarial encargada de transformar el conocimiento en productos, fármacos, y la sociedad que incorpora los nuevos conocimientos en su visión del mundo y sus prácticas sociales, además de consumir los nuevos productos. Beneficios potenciales del PGH. En medicina, el conocimiento de los genes permite comprender enfermedades que tienen un componente o una base genética, como el caso del cáncer, diabetes, enfermedades cardiovasculares, entre otros, lo que conlleva a importantes cambios de práctica médica. Se enfatiza en la prevención en lugar de tratamiento al paciente. Nuevas tecnologías clínicas deberán surgir basadas en diagnóstico del ADN, nuevas terapias basadas en nuevos fármacos, nuevas terapias de inmunoterapia, preveniendo en mayor grado las dolencias por el conocimiento de las condiciones ambientales que pueden desencadenarlas, además de la posibilidad de sustituir genes afectados por medio de la terapia genética, producción de drogas medicinales por organismos genéticamente alterados. Desentrañar la genética humana, ayudando a conocer los secretos de la evolución de la especie, pues aportaría datos al conocimiento de la biología de otros animales. Una vez que no son tan diferentes de la biología humana, permitirá el perfeccionamiento en animales domésticos y del consumo humano, haciéndolos más resistentes a las enfermedades mayores, productores de alimento, las tecnologías de los recursos biológicos y bancos de datos generados por la investigación sobre el genoma tendrán un gran impacto en la industria asociada a la biotecnología, como la agricultura, la producción de energía, el control de los desechos, la descontaminación ambiental y entre otros.